Bueno, muy buen día para todas y todos. Un saludo fraterno. Nos encontramos de nuevo en esta serie de webinares que está desarrollando las líneas de adaptabilidad comunitaria e inteligencia epidemiológica de la Alianza Pacífico Task Force y que está dirigida a aportar a esos procesos de análisis crítico y de ideas, de búsqueda de alternativas que todos los días están haciendo las lideresas y líderes en nuestras comunidades. Esta vez nos encontramos con Estela Duque y Ramón Perea, dos compañeros que tienen unos trabajos muy importantes, muy interesantes con la gente joven, y precisamente vamos a hablar esta vez sobre los jóvenes y los retos y las oportunidades con que cuentan para cuidar la vida en este contexto últimamente mucho más violento, cada vez más complejo para ellas y ellos. Entonces, les doy la bienvenida a Estela, a Ramón. Es un enorme placer tenerlos aquí. Es difícil jugar con los géneros a veces, pero es un Sí. placer muy grande, un placer enorme, y aprecio muchísimo y agradecemos que ustedes hayan dedicado este ratico para nosotras y nosotros en el Pacífico Task Force. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera darles entrada, empezando porque nos cuenten ustedes quiénes son y que nos cuenten un poco de ese trabajo increíble, bellísimo que hacen. Entonces, Estela, si quieres empezar. Sí, mi nombre es Estela Duque Cuesta. Hago parte del Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida. Somos una organización que ya llega a 30 años de trabajo continuo con comunidades indígenas y afrodescendientes en diversas regiones del país, desarrollando procesos psicosociales que también tienen un componente de interculturalidad, es decir, nuestro trabajo se orienta al desarrollo de factores de protección desde la resiliencia, utilizando las artes expresivas con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, comunidades, y también hacemos un trabajo muy fuerte con docentes que acompañan y están presentes en la dinámica diaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estamos en varias zonas de Colombia y bueno, nos encanta mucho estar acá y poder compartir sobre nuestro trabajo. Charo, micrófono. Micrófono. ¿Estás hablando? Charo, Sí, ¿tenés el micrófono? ya, gracias. Sí, decía que gracias, Estela, muchísimas gracias por compartir. Y entonces, Ramón, bueno, es bueno que nos cuenten de su trabajo, pero también un tricito de ustedes, quiénes son, de dónde vienen. Bueno, yo cuento algo más de mí. Soy una mujer afrodescendiente. Mi formación es como psicóloga, pero he logrado en este periodo de vida también aprender mucho de la herencia afro, o sea, de aprender de esas prácticas de sanación, esa recuperación cultural. Y también soy arte terapeuta y la arte terapia nos ha permitido y me ha permitido especialmente a mí integrar formas de sanación propias de los pueblos afros y raizales y también de las comunidades indígenas. Gracias, Estela. ¿Y tú, Ramón, qué nos cuentas? Bueno, primero que todo, bien llegados para todos y para todas. Pues para mí es un honor, digamos, poder compartir esta experiencia de trabajo. Primero quiero dar gracias a Pacífico Tascón y a Charo Mina por habernos invitado a compartir, digamos, esta experiencia. Yo soy Ramón Emilio Perea Lemos, soy un hombre chocuano que me asumo y me reconozco y reivindico la apuesta de ser un hombre negro, de ser una persona afrodescendiente. Yo hago parte y soy militante del proceso de comunidades negras, pero también tengo un proyecto de vida que se llama Caravantú. Y desde ahí
digamos, he venido reafirmándome como hombre negro, como hombre afrodescendiente, digamos, hoy me encuentro ubicado en la ciudad de Medellín y desde ahí, bueno, me he formado en la psicología, digamos, específicamente en la psicología social, digamos, tengo un énfasis en el trabajo de la psicología social, hoy adelanto, digamos, ya estoy terminando una maestría en educación y derechos humanos y todo mi trabajo estaba alrededor para y con las poblaciones afrodescendientes, es decir, ese es mi proyecto de vida. Y desde ahí, pues, y desde la psicología social hemos venido trabajando para y con los grupos y personas afrodescendientes, digamos, en la ciudad. Pero también hoy hemos articulado otros procesos en el país y una de las apuestas para dejarlo ahí en punta, nosotros consideramos que el arte, el trabajo del arte con los jóvenes, con los niños y con las personas es una posibilidad muy grande que permite realmente reafirmar el ser como personas negras, como personas afrodescendientes. Y desde ahí hemos venido desarrollando, digamos, un trabajo muy importante para la ciudad de Medellín y para el país que luego desarrollaré un poco más. Muchísimas gracias a ambos. Realmente ustedes tienen una experiencia larga, una trayectoria enorme de trabajo con jóvenes, niñas y niños, en diferentes aspectos, Estela, desde todos los procesos de sanación, y tú, Ramón, también como desde el arte, desde el cine. Ustedes han hecho cine y sé que nos van a hablar un poco más de eso. Em, con toda la situación que se está viviendo en este momento en los territorios urbanos y rurales para las jóvenes y los jóvenes negros afrodescendientes, eh, tenemos todos estos asesinatos, por ejemplo, en el Chocó, que obligaron y forzaron a las jóvenes y jóvenes a ponerse en las calles y exponer sus vidas aún más para denunciar y para demandar atención. Entonces, me gustaría que compartieran con nosotros qué retos ven ustedes que están enfrentando los jóvenes en este momento, cuáles son esos aspectos sobre los que ustedes llamarían más la atención para que las lideresas y líderes estén más como alerta, ¿no? Desde las experiencias que ustedes tienen y también desde las lecturas de esas realidades que estamos conociendo. Estela. ¿Quieres que siga Ramón? Porque aquí me están interrumpiendo un poco y ya me uno. Listo. Ramón, entonces tú. Muchas gracias, Estela, por permitirme abrir, digamos, este camino con la palabra. Bueno, nosotros primero, digamos, reconocemos, digamos, que hoy los jóvenes afrodescendientes, personas negras, digamos, están viviendo, y cuando digo hoy es ponerlo en el presente, pero sabemos que por el racismo estructural, digamos, los jóvenes afrodescendientes, digamos, siempre han sido puestos, digamos, y han vivido en espacios, digamos, donde les toca convivir, digamos, con el conflicto armado. Y en este caso, digamos, para referenciar un poco la experiencia, digamos, desde el territorio, desde las zonas donde nosotros trabajamos, pero sabemos que esto lo podemos amplificar un poco a otras regiones. Digamos, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín y hace 13 años venimos trabajando con niños y jóvenes afrodescendientes. Pero uno de los retos, digamos, que nosotros tenemos es primero reconocer que hay esta situación, ¿no? Digamos que, es decir, el racismo estructural lleva a que estos jóvenes vivan en unas condiciones de marginación, pero frente a esas condiciones de marginación, digamos, ¿qué estamos haciendo el pueblo negro, el pueblo afrodescendiente? Y la apuesta de nosotros, una que nos ha funcionado a nosotros y que
nos ha ido permitiendo expandirla a otras partes del país ha sido el arte, y el arte de sus distintas expresiones. Hoy nosotros venimos trabajando una experiencia, digamos, desde el cine, del cine que ha permitido que niños y niñas de 8 comunas de la ciudad de Medellín primero reafirmen su identidad como personas afro, es decir, en estas circunstancias que están viviendo de violencia, de marginación, ellos asuman su identidad como personas afros, reconozcan el contexto donde están y desde ahí ellos puedan asumir, digamos, nosotros lo decimos así, un papel protagónico frente de cómo narrarse, cómo contar sus historias a partir de estas condiciones que están viviendo. Entonces, uno de los elementos que nosotros trabajamos es el cine, pero alrededor del cine está también la literatura, está la danza, está la poesía, pero todos estos elementos, digamos, lo que a nosotros nos permiten es encontrarnos como personas negras y desde ahí compartir esas experiencias. Hoy estas experiencias, digamos, que estamos viviendo nos permiten tener, digamos, hermanamiento con otras personas en el mismo país y otros hermanos negros en otros países como Brasil y Guadalupe, digamos, en Francia, que están trabajando con niños y niñas afrodescendientes. Pero la apuesta de nosotros es formar niños y niñas y jóvenes afrodescendientes, hombres y mujeres, que afronten, digamos, una realidad como el conflicto y la marginación social en las que las pone, digamos, nuestro país. Y desde ahí hemos venido haciendo, digamos, hincapié, pero para eso nosotros trabajamos desde las experiencias, saberes que tienen los niños, las niñas y sus familiares. Es decir, nosotros con la gran mayoría de niños y niñas y jóvenes que trabajamos son hijos de mujeres empleadas del servicio doméstico y hombres que trabajan en la construcción. Y esto nos posibilita, digamos, ir dimensionando un trabajo que permite fortalecer también las dinámicas familiares, entendiendo lo que implica, digamos, esa familia extensa para la gente negra, para la gente afrodescendiente. Gracias, Ramón. Estela. Sí, me gustaría compartir que Taller de Vida trabaja lo psicosocial con niños, niñas, jóvenes que salen del conflicto armado, es decir, que estuvieron siendo parte de un grupo armado, de un grupo en ocasiones guerrillero, y también con niños, niñas que han vivido el desplazamiento forzado a contextos urbanos o han tenido que retornar a sus comunidades. Trabajamos con comunidades afrodescendientes, negras y raizales, pero también con comunidades indígenas, sobre todo comunidades emberas con las que estamos trabajando. Nuestro trabajo inicia generando un diálogo de saberes, es decir, ese encuentro donde tenemos que reconocer cuál es su cultura, cuál es el sentido en medio del cual llegaron a ser parte de este país, de esa comunidad o de esta situación que están afrontando. ¿Cuál es la historia de la familia? ¿Cuál es la historia de la comunidad? Y para hacer este proceso, nosotros hemos instituido una propuesta que es que se conviertan en investigadores sociales de su realidad, es decir, que tengan que investigar, que preguntarse. Y aquí trabajamos algo próximo a Ramón, y es que ellos tienen derecho a la cámara fotográfica, al video. Muchos han dejado un arma y lo que tienen hoy es una cámara fotográfica, una cámara de video para narrar, para contar, para reconstruir su historia, para generar un diálogo de saberes en un círculo de la palabra donde permita dialogar con el otro sin que haya alguien que tiene más poder o menos poder que el otro, y que permita que salgan todas estas situaciones emocionales, todos estos impactos
en lo emocional, en lo físico, en lo mental y también en la espiritualidad, porque tanto comunidades afrodescendientes como indígenas tenemos una forma, una cosmovisión, una forma de ver, de entender el mundo y de asumirlo en nuestro cuerpo y nuestro ser. También como investigadores sociales, después logramos que pasen a constituir colectivos de arte, es decir, colectivos que se expresan, puede ser desde su propia cultura con el arte, la pintura, el tejido, o la danza, o la música, y que ellos en colectivos y ellas logren crear un montaje, ya sea musical, ya sea teatral, ya sea un video, en el cual cuentan esta historia, y esta historia se comparte con sus familias y con sus comunidades, con sus docentes, con las personas que componen ese tejido social próximo, para compartir sobre cuál ha sido su historia, su situación, su visión de mundo, qué les preocupa, qué les interesa, y que podamos en conjunto mirar cómo acompañamos y cómo seguimos avanzando en ese proceso de inclusión social, porque estamos trabajando con comunidades excluidas socialmente. Y como lo decía Ramón, donde hay un racismo estructural, pero también hay una violencia y hay un desconocimiento del ejercicio de derechos que llevó a que sean víctimas, ya sea de reclutamiento, ya sea de trata o ya sea de desplazamiento forzado de sus comunidades. Esto es lo que nosotros hacemos como taller de vida, darles la palabra, darles la voz, empezar a escuchar y que cuenten con la posibilidad de expresión, de compartir, de dialogar. Y también lo que hacemos son encuentros donde invitamos a la sociedad civil, artistas, empresarios, el gobierno, el ICBF, la Defensoría, diferentes entidades, para que escuchen y también para que puedan comprender los cambios que requeremos a nivel de programas y de políticas, que realmente tengan un impacto en la inclusión y en la transformación de estas situaciones que estamos afrontando en Colombia y que están dejando excluidas a nuestras comunidades y sobre todo a niños, niñas y jóvenes. Hay una frase que han acuñado los niños y los jóvenes y ellos dicen que es fácil sacar a un niño de la guerra, pero es más difícil sacar la guerra de un cuerpo, del cuerpo de un niño, de una niña cuando ha vivido esta experiencia, y que lo importante es prevenir, lograr que no se dé. Importantísimo, digamos, de un enorme valor esta experiencia y estas ideas que nos están compartiendo, porque aquí hay varias cosas para resaltar, ¿no? Por una parte, y luego quiero que comenten un poquito más sobre esas experiencias muy particulares que han venido desarrollando y que ya han empezado a contarnos. Pero quiero resaltar algunas cosas que mencionan ustedes que son fundamentales para tener en cuenta y que creo que son puntos importantes para las lideresas y líderes que están preocupados por cómo trabajar con las jóvenes y los jóvenes. Ustedes están planteando, por ejemplo, la enorme importancia de darles reconocimiento, de abrir espacios para que tengan voz y para que puedan expresarse y experimentar esos ejercicios de derechos y de valores. Y eso me parece riquísimo y, digamos, clave enfatizarlo aquí porque creo que es parte de lo que buscan bastante las lideresas y líderes cuando quieren hacer este trabajo. Están hablando, por ejemplo, de valorar el ser, de hacer ese énfasis en la identidad, en el trabajo de autorreconocimiento, en el desarrollo de capacidades para conocer su realidad, para analizarla de manera crítica, para confrontarla también y al mismo tiempo poderla narrar y narrarla de una manera crítica, pero también constructiva que les permita procesar a ellos y a la comunidad esos dolores, esos daños que se han generado con este paso de la guerra y de la violencia por sus vidas y sus cuerpos. Resaltan, por ejemplo, el reconocimiento de su historia, me parece bellísimo
y muy importante porque siempre desde el proceso Comunidades Negras, por ejemplo, siempre estamos, y es una práctica de vida y de filosofía africana, ¿no? Siempre estar mirando desde el pasado para comprender el presente y poder caminar hacia el futuro. Entonces, esa historia de vida que se recupera en estos procesos me parece muy importante porque son también los ejercicios a través de los cuales ellos se autorreconocen, reconocen qué los ha afectado, pero también qué los ha podido enriquecer o los puede enriquecer. Y veo pues el enorme valor que tienen, por ejemplo, en estos ejercicios, partir del saber y el conocimiento propio que tienen las niñas, los niños, las jóvenes, los jóvenes. En algún tiempo pasado se pensaba que los niños y niñas pues no tenían idea de nada. A veces creemos que las jóvenes, los jóvenes no tienen ninguna experiencia, pues porque son jóvenes, chiquitos. Y resulta que lo que ustedes nos están contando es que precisamente reconocer que tienen un conocimiento, que tienen un saber, que tienen una experiencia a pesar de su corta vida y que desde allí se puede reconstruir, se puede recrear, se pueden generar cosas, es muy, muy importante. Entonces quise resaltar estos aspectos de estas experiencias tan positivas y quisiera entonces entrar a que nos conversen un poquito más sobre esos elementos que son más exitosos de las experiencias que ustedes han tenido en el trabajo con niñas y jóvenes en estos dos campos, ¿no? En comunidades muy vulnerables como las que trabaja Ramón por la situación del desplazamiento, de la guerra, del empobrecimiento, del racismo estructural, pero también con las que trabaja Estela, que han salido de esos contextos de guerra, que han sido víctimas directas por haber sido involucrados en esas acciones de guerra y que ahora están tratando de reconstruir su vida de otra manera. Entonces, entrar un poco en esos ya como detalles de esas cosas que ustedes encuentran que han sido más exitosas y al mismo tiempo, si quieren y tienen recomendaciones como muy concretas para las lideresas y líderes y las organizaciones en los territorios, pues ir complementando con esto. Gracias. No sé si Sí, iniciar. sí, me gustaría hacer énfasis en qué ha sido esto que ha tenido impacto y que niñas, jóvenes hoy reconocen que les permitió hacer un proceso de cambio, de transformación. El primero que considero es poder trabajar personajes inspiradores. Es importante contar la historia y no tienen que ser personajes de otro mundo, de un gran recorrido, no, personajes de la misma comunidad. Por ejemplo, reconocer a los propios líderes, a la historia de gobierno, quienes han dado su vida. Entonces, es reconstruir esos personajes inspiradores. ¿Quiénes han logrado que resistamos, que estemos aquí? Entonces, lo que hacemos es reconstruir esas historias. Por ejemplo, ¿quién ha sido el gobierno de esta comunidad? ¿Quién trabajó para que tengamos lo que tenemos hoy? También traer la propia historia de las familias, pero construida, y mirar también historias que complementan y hacer su propia historia. Y esto tiene que ver mucho con identificar factores de resiliencia. ¿Qué me permitió a mí salir adelante, salir del conflicto, estar aquí, estar aportando a mi comunidad? ¿Quién es el otro? Entonces, aquí nosotros lo que trabajamos es esta historia personal, esta historia de personas de la comunidad, esta historia de la familia, para construir una historia común. Una historia común donde es posible la resiliencia, donde es posible identificar fortalezas, formas de protección, de cuidado propia y que se sienta ese orgullo, ese reconocimiento frente a lo que es esa fuerza para resistir, para sobrevivir, para avanzar.
Entonces, esto ha sido exitoso. Inclusive, chicos desvinculados después ya me dicen, no, yo reconozco que lo logré, que he hecho este esfuerzo. Avanzar en la sociedad civil es difícil. Aquí uno tiene que tomar decisiones, pero reconozco que he visto esta historia, reconozco la señora, por ejemplo, esta líder indígena, esta líder afro. También buscamos líderes a nivel nacional que inspiren. Y también hemos hecho una relación con varios países. Intercambiamos mucho con Ruanda y hemos tenido conversatorios donde jóvenes de Ruanda nos han compartido cuál fue su historia, su forma de ir haciendo esa construcción de paz. Lo que quiero invitar es que hagamos esa historia próxima, esa historia de cada joven, de cada niño, esa historia de quien está al frente de cada niño como líder. Ahí que cuente su historia con tranquilidad y los inspire. Y cómo entre la comunidad, en ese círculo de la palabra, en ese diálogo de saberes, construimos una historia común que nos permite identificar esos factores de fortaleza, de protección, que nos van permitiendo proyectarnos y reconocernos desde muchas fortalezas que dan sentido a nuestros derechos y a nuestras cosmovisiones. Eso me parece que es importante. Y ahí está la resiliencia y ahí está el arte, porque al hacer la historia dibujas, pintas, creas mapas, pones fotos, pones diferentes voz, pones la música, pones el movimiento, pones todo lo que tiene esa cultura para hacer esta construcción. Entonces, para nosotros, esta construcción desde personajes inspiradores, donde también puedo estar yo con mi historia, así no sea del otro mundo, es muy importante. Además, porque nos han contado unas historias donde valíamos muy poco. Nos han contado la historia del occidental, donde las comunidades no tenían cultura, no tenían saberes, hay que aprender esto y el desconocimiento. Y este es dibujar y borrar todo este racismo y toda esta exclusión que había instaurado también el sistema educativo y empezar a vernos con poder y capacidad de hablar, de decidir y de optar. Entonces ahí considero que hay dos elementos importantes que son, por un lado, la recuperación de la propia historia, del propio sentido, de las propias cosmovisiones desde la resiliencia, y segundo, cómo las ponemos a circular con el arte, con la expresión. Pero el diálogo de saberes, el poder dialogar, es una herramienta fundamental para que podamos avanzar con niños, niñas y jóvenes y que se identifiquen con la identidad de sus comunidades y de sus líderes. Queridísima Estela, muchísimas gracias. Riquísimo lo que nos compartes. Yo creo que aquí están quedando una cantidad de elementos para las compañeras, los compañeros, para todos nosotros que estamos siempre buscando como cuál es la respuesta, cómo vamos a hacer este trabajo. Yo sé que tú tienes que retirarte en algún momento, entonces aquí quedaríamos con Ramón en caso tal. Pero mientras tanto, entonces, Ramón, cuéntanos, porque también el trabajo, la experiencia que ustedes tienen es... Bueno, hay algo muy importante que nos parece que debemos de tener en cuenta para el trabajo con niños y niñas y jóvenes. Uno es que hay que partir de una posición muy importante, es que los niños y las niñas y los jóvenes juegan un papel protagónico en la construcción de su historia, de su territorio y del país. O sea, nosotros en las apuestas que tenemos no partimos de que los niños no tienen conocimiento, es decir, partimos de que son unos sujetos que tienen muchos saberes y que tienen que aportarle desde su perspectiva a la sociedad. Es decir, ahí estamos, digamos, valorando algo que normalmente en la sociedad partimos de que los niños y jóvenes carecen de conocimiento o que, digamos, están en una etapa moratoria donde no pueden apostarle a ciertas construcciones. Nosotros partimos desde todo lo contrario, es decir, estamos aquí y en ese sentido el trabajo que nosotros hacemos es primero indagar
sobre esas apuestas que ellos tienen como sujetos, o sea, como personas. Nosotros no partimos de que están en una etapa moratoria y que sus capacidades, digamos, tienen algunos límites. Antes, lo que nos permite el trabajo que nosotros desarrollamos es ver esas potencialidades. Y cuando nosotros entendemos que ellos tienen unas potencialidades, nosotros trabajamos desde adentro con los niños, niñas y jóvenes. Y trabajar desde adentro es decir, qué les ocupa a ellos realmente en sus territorios. Pero lo otro que nosotros hacemos desde todas las apuestas, digamos, que tenemos en nuestro trabajo, es la dignificación de la gente negra, de la gente afrodescendiente. Y nosotros consideramos que el mayor legado que tenemos nosotros como personas negras es la construcción libertaria. Entonces, cuando nosotros partimos de ahí, vamos a reconocer que tenemos unos sujetos en el espacio donde estamos que tienen muchas potencialidades para aportarnos a nosotros como comunidad y al mundo. Y en ese sentido, nosotros reconocemos, digamos, que la sociedad de Occidente ha partido en ponernos, digamos, de una manera negativa en algunos momentos, y nosotros lo que hacemos, invertimos la operación, es decir, nosotros trabajamos con nuestros referentes positivos, es decir, que un niño, una niña o un joven empiece a darse cuenta y se reconozca, se asuma como persona negra, como persona afrodescendiente, y desde ahí empieza a contar cómo se ve él frente al mundo, cómo lo ven los otros y cómo le quiere narrar a una ciudad, es decir, cómo se narra en una ciudad donde es un niño afro, es un joven afro que nace en una ciudad como Medellín, donde muchas veces se piensa que no hay población, digamos, afrodescendiente. Y es así como el niño y la niña interactúa, digamos, con sus padres, porque los padres en el proceso que nosotros desarrollamos juegan un papel protagónico, y desde ahí ellos empiezan a contar sus historias. Y esas historias lo que permiten básicamente es que estos niños hablen desde su ser. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que reconozcamos que cada niño y cada niña tiene su propia historia. Y cuando ellos están hablando de sí, digamos, están dando cuenta de esas potencialidades que tienen, ¿no? Porque uno muchas veces le pide al otro que hable desde el otro. Entonces, le niega esa posibilidad de que él o ella, este niño o esta niña, se identifique en su ser. Y desde ahí vaya construyendo su propia historia, pero con su historia, con sus referentes cercanos, que luego va a tener una posibilidad de ampliarla con los otros, ¿no? Nosotros también trabajamos desde ese intercambio de saberes, o sea, no se puede construir en colectivo, porque el trabajo y la apuesta que nosotros tenemos es un trabajo netamente colectivo, digamos, y esa colectividad se conversa y se dialoga, y en esas colectividades y en esos diálogos salen unas cosas muy importantes. Nosotros, digamos, para ya hablar específicamente de esta experiencia del cine como herramienta educativa, nosotros hemos tenido, todos nuestros trabajos siempre tienen un interés, y lo decía al principio, la dignificación del ser. Y en esa dignificación del ser, los niños y las niñas se acercan a historias muy comunes, de líderes y lideresas que nosotros tenemos en nuestro país, porque tenemos que empezar por nuestro país y nuestros territorios. Y cuando hablo de territorio, me ubico en los barrios donde viven los niños. Entonces, los niños han narrado las historias, primero se han sumergido dentro de ellas, y cuando digo se han sumergido, es que ellos están dentro de ellas, porque hacen parte del barrio, porque ahí conocen la señora. Entonces, una historia que nosotros tenemos narrada en un documental es la historia de Reinalda. Reinalda es una de las lideresas más importantes del único sindicato de mujeres empleadas del servicio doméstico que se ocupa, digamos, de la condición racial. Y Reinalda, que es la mamá de uno de los niños, de varios niños que hacen y jóvenes que participan hoy ya del festival y del proceso de formación nuestro,
narran la historia de Reinalda, pero es una historia cercana a muchos de estos niños y niñas. Pero Reinalda hoy es un referente para muchas mujeres en el país y el mundo porque hace parte de un sindicato que se ocupa de las condiciones laborales de las mujeres negras, pero hoy no solo de las mujeres negras, se ocupa de las condiciones laborales de aquellas mujeres que trabajan, digamos, como empleadas del servicio doméstico. Entonces, miren que ahí estamos, estos niños están mandándole un mensaje a la sociedad, pero ellos antes de mandarle un mensaje a la sociedad, tienen que reconocer la historia de una mujer, primero, de una mujer negra, y qué ha hecho esa mujer como Reinalda para incidir, digamos, en nuestro país, para que se cambien las condiciones laborales de estas mujeres. Pero también tenemos otro cortometraje donde los niños y las niñas hoy han narrado la historia de Francia Elena Márquez. Es decir, hoy unos niños de Nuevo Amanecer dicen, yo quiero ser como Francia Elena Márquez. Pero para ellos decir, yo quiero ser como Francia Elena Márquez, tienen que primero acercarse un poco, saber, reconocer, jugar con la historia de Francia y luego ponerla en imágenes, en fotografía, y luego ponerla en un video, ¿ya? Y después discutirla entre ellos y entre la comunidad. Entonces, miren que ahí estamos recreando, digamos, historias que son necesarias, ponerlas en diálogo, en conversaciones entre los niños, las niñas, los jóvenes y hoy el país. Pero también tenemos la historia de Diego Luis Córdoba, como los niños de Santa Cruz, cuando Diego Luis Córdoba, cuando él llega al Congreso y le dicen, se oscureció el Congreso. O sea, ¿qué significa, digamos, para un niño que le cuenten la historia, pero también que se acerque a la historia de Diego Luis Córdoba y reconozca quién fue este sujeto para el país? Y él después, en las voces de ellos, porque no es un asunto de elaboración de decirle a los mayores, porque eso es también importante. A los niños y a los jóvenes no hay que pedirle que codifiquen en los lenguajes nuestros. O sea, los niños y las niñas tienen que codificar en sus propios lenguajes, en sus propias voces. O sea, no les pidamos a los niños y a los jóvenes que asuman, digamos, el papel que nosotros queremos, digamos, que ellos asuman. Dejémoslos que ellos narren, que ellos cuenten en sus diversos lenguajes, en sus diversas inteligencias que ellos tienen, porque eso también es lo que tenemos que valorar. Digamos, termino y cierro con esto. Cuando los niños de 8 de marzo se preguntan el tema del poema de Mari Grueso, La muñeca negra, es decir, pero este poema ellos lo narran, digamos, de una forma muy, muy, muy interesante, digamos, que cualquier niño o cualquier profesor en cualquier parte del mundo ve ese video, digamos, ve ese video iconográfico de cómo los niños dan cuenta de si ellos tuvieron o no tuvieron una muñeca negra y qué significó eso para su vida. Pero para ellos sumergerse a la historia de Mari Grueso, primero tienen que contar sus historias de sus referentes que ellos tuvieron como niños y niñas con relación a una muñeca, qué pensaban de una muñeca, qué significaba una Barbie, si tuvieron en algún momento un referente de una muñeca negra y cómo ellos hoy se sienten, pero además la historia que cuenta la maestra Mari Grueso. Es decir, entonces vamos viendo que ahí hay elementos muy importantes en los cuales no hay una sola forma de contar, no hay una sola forma de ver y permitir recrear diversas voces, digamos, historias para niños, digamos, historias de lideresas, digamos, de diferentes territorios, de diferentes posiciones. Cuando digo diferentes posiciones es de diferentes expresiones. Y eso enriquece mucho más el discurso con los niños y con las niñas. Y lo otro es líderes y lideresas que hoy van a ver y a escuchar esto, entendamos que no estamos solos. Es decir, hay otros niños y otras niñas en el país que también, niños y niñas afros, que están haciendo otras cosas. Y en otros mundos, como yo les digo, hay niños y niñas en Brasil que se están pensando también cómo ven su mundo, cómo ellos construyen su mundo. Y entonces, ¿por qué no, digamos, hermanar esas relaciones? O sea, y eso nos va a enriquecer mucho más
a los niños y a las niñas, porque ellos van a decir, ve, hay otros que hablan otro idioma, como los hermanos de Guadalupe. O sea, nosotros estamos intercambiando experiencias con chicos jóvenes, digamos, de Guadalupe, que hoy están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo en otras comunas, pero hay historias comunes ahí, historias comunes que reafirman su identidad, reafirman su ser y que permiten contar su historia desde adentro. Y estos son los renacientes que van a mostrarle al país, digamos, otras voces, otras realidades, es decir, le van a decir al país, no hay una sola realidad. O sea, eso es importante. ¿Y quién narra la realidad nuestra? Es decir, tienen que ser los renacientes, es decir, cómo ellos están mirando el país de forma diversa. Y yo creo que ahí es una manera, primero, de permitir humanizar, valga la redundancia, el mundo. Es decir, que reconozcamos que estos niños, estos jóvenes afrodescendientes son humanos que están aportándole al mundo, no solo desde una perspectiva, digamos, desde adentro solo para las comunidades, sino a toda la sociedad, ¿ya? Y lo otro que es muy importante y que es el punto central, es quién narra las historias, quién las cuenta. Y cuando yo cuento mi historia, cuando yo la digo y la asumo como la quiero ver, eso me reafirma, me permite elevar mi autoestima y sentirme valorado frente a. Y lo otro, escuchar a los otros después cuando yo posibilito que un niño o una niña tenga la oportunidad de ir a una sala, a una de las mejores salas de cine en Medellín, pero que él se vea ya, digamos, primero, unos que se vean, los otros se ríen después de verse actuando, después de ir diciendo, pero que luego comente qué tuvo que hacer él, o sea, qué tuvo que hacer él para poder llegar a ser el personaje de Francia, que tuvo que ser él para narrar el personaje de Diego Luis Córdoba, que tuvo que hacer un niño o una niña para narrar la historia de Ana Fabricia Córdoba. O sea, y quiero dejar ahí porque esto, vuelvo y repito, nosotros en nuestro proceso y en nuestra construcción estábamos trabajando con niños y niñas y jóvenes afrodescendientes para el mundo, reconociendo el racismo estructural que vive la gente negra y la gente negra en el mundo. Yo realmente me siento muy agradecida por este diálogo tan riquísimo, tan importante. Y antes de cerrar, porque quisiera continuar y lo que vamos a hacer es tal vez invitarles de nuevo para que ampliemos la conversación en otros aspectos. Ahí quedan muchas preguntas, inquietudes todavía para compartir. Pero este es un espacio breve, entonces tal vez abrimos otro. Quisiera preguntarles dónde encuentra la gente sus trabajos, su experiencia, ¿no? ¿Dónde se encuentra Taller de Vida? ¿Dónde se encuentra la experiencia del trabajo de Ramón? Para que podamos dejarlo aquí ya como grabado, para que la gente lo busque y aprenda muchísimo más. Sí, yo antes de contarles dónde encuentran a Taller de Vida, también quisiera decirles que con nosotros se encuentran muchos textos y publicaciones y yo les quiero recomendar que lean este texto. ¿Por qué no hablo de racismo? ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? Les cuento que es un libro maravilloso que nos va a permitir entender mucho de lo que Ramón también ha dicho, de la historia, de cómo seguimos viviendo en un mundo que ha perpetuado la exclusión, pero que también ha negado la posibilidad de diálogo sobre racismo. Se lo recomiendo. Y a mí me permitió también descubrir un concepto que es el de afrofeminista, que me llamó mucho la atención y decía, ¿por qué no me he podido reconocer desde ahí? Pero bueno, lo voy a dejar ahí para un futuro tema. Taller de Vida tiene una página web
Ahí pueden encontrar toda nuestra información, también en nuestras redes sociales. El Taller de Vida tiene una serie de publicaciones, tiene manuales de recursos, por ejemplo, donde hemos recogido toda la metodología de trabajo, esta comprensión psicosocial nuestra que es distinta, que no es tradicional, que incluye la interculturalidad, pero también hoy se amplía un nuevo concepto y es el concepto ecopsicosocial, es decir, que para trabajar lo psicosocial, como lo ha dicho también Ramón, hay que pensar que estamos en un territorio, que no es lo mismo las afectaciones cuando se es indígena en el territorio, cuando se es indígena en una ciudad, cuando se es afrodescendiente dentro de la comunidad, con el respaldo y el apoyo de un consejo comunitario, a cuando estamos en un sitio urbano y somos familias que nos dispersamos en un contexto que desconocemos. Entonces, en esto pueden escribirnos, pueden buscar en nuestra página y podemos compartir los textos y materiales que tenemos escrito para que puedan profundizar mucho más sobre nuestra metodología. Y también tenemos obras de teatro que hemos desarrollado, videos, exposiciones de fotografía. Acabamos de desarrollar una canción para la Comisión de la Verdad. Estas las pueden ver en nuestra página y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Realmente he aprendido mucho escuchándote, Sharon, escuchándote, Ramón. Me llevo muchas reflexiones para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. H. Gracias, Estela. Ramón, cuéntanos dónde nos encontramos con toda esa Bueno, experiencia. primero nosotros nos encontramos, digamos, si vamos a hablar específicamente de la virtualidad, en la página web www.caravantu.org. Ahí encuentran todo lo relacionado con el trabajo que nosotros hacemos, pero también nos encuentran en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, como Fica Kunta Kinte. Ahí van a encontrar toda la información relacionada con, con este trabajo específicamente que desarrolla Caravantu, pero también con otros trabajos que le apuntan a la niñez y a la juventud. Y bueno, cada año los invitamos. La primera semana de septiembre se desarrolla el Festival Internacional de Cine y Video Afro Kunta Kinte, este año 2021, el 5 de septiembre a las 2:30 de la tarde nos vamos a encontrar de forma virtual con 160 niños y niñas, digamos, que van a presentar 8 cortometrajes que producen este año sobre el tema de líderes y lideresas afrodescendientes, que es la temática que estamos abordando este año. Pero también durante todo el año pueden seguir nuestras redes sociales y ahí van a encontrar el trabajo que venimos desarrollando, porque es un trabajo que hoy no solo es en Medellín, sino en todo el país, que se llama el cine como herramienta no educativa. Y ahí van a ver ese ejercicio de trabajo que venimos desarrollando y donde los niños, los actores, actrices afrodescendientes y directores que hacen parte de todo este proceso de formación en fotografía y video dan cuenta de sus experiencias. Entonces, ahí tienen la posibilidad de seguir nuestro trabajo, nuestra experiencia y siempre prestos y dispuestos a compartir, a crear diálogos de saberes para reafirmar nuestro ser como personas negras, como personas afrodescendientes. Ramón, muchísimas gracias a Estela. Entonces tenemos una cita con Taller de Vida, tenemos una cita con Caravantu, que se escribe con C y con B larga, especialmente con Caravantu el 5 de septiembre en este festival de teatro. Y yo de verdad quiero agradecer a las ancestras y a los orishas por abrir este camino de diálogo para ampliar nuestro conocimiento, para intercambiar estos saberes tan importantes que ustedes nos han compartido hoy. Yo quiero dejar como un elemento final de toda esta riqueza que hemos recibido hoy,
un punto de enfoque que yo puedo sacar de todo lo que Estela y Ramón nos ha compartido, como digo, de tantas cosas importantes que compartieron. Ese punto es el reconocimiento. Hay aquí un mensaje importante con respecto al trabajo que hay que hacer para generar un reconocimiento, no solo del ser, sino del ser a partir del reconocimiento del otro. ¿Y esto por qué lo resalto? Por todo lo que han mencionado Estela y Ramón con respecto al racismo. Estos ejercicios y estas experiencias que nos han compartido son experiencias que están cambiando la narrativa que nos ha dejado el racismo estructural en este país. Y el racismo, como ellos los han expresado, ha sido un proceso de negación, de deshumanización. Entonces, aquí nos dejan con dos mensajes muy importantes: un trabajo de reconocimiento desde el sí, para el sí y desde el otro, para reconocer al otro como una forma de transformar estas narrativas, de humanizar el mundo, como nos dijo Ramón, pero también como nos compartió Estela, de facilitar condiciones no simplemente para sacar a los niños de la guerra, sino para sacar a la guerra de sus cuerpos, de sus experiencias de vida. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Me voy emocionadísima además con este intercambio y definitivamente vamos a abrir un nuevo espacio. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Claro, muchísimas gracias. También le doy muchas gracias a los ancestros y ancestras por permitirnos poner la palabra en este camino, y a Pacífico Tascón por abrir, digamos, este espacio para que nosotros pudiéramos contar estas experiencias, que hoy somos nosotros el portavoz, pero hay muchos hombres y mujeres, hermanos afrodescendientes, que contribuyen y que dan la apuesta, digamos, a toda esta labor que venimos haciendo como proyecto de vida. Entonces, realmente muchas gracias por abrir estos espacios, estos caminos, y siempre prestos, dispuestos a la construcción desde una perspectiva crítica, H para todos y para todos los que van a tener la posibilidad de compartir este camino con nosotros. H. Muchísimas gracias. Gracias.